Hey, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un encuentro virtual, uno más de este 2022 en Prisma GIF. El día de hoy vamos a estar compartiendo con Adela desde México, va a estar hablándonos sobre sus trabajos, perspectivas sobre el tema de trabajos que tienen que ver con, podríamos decir, algo más íntimo, ¿no? Una propuesta totalmente que podría ir hacia el autorretrato, la autorrepresentación, incluso que va más allá de la fotografía, planteándonos ya una propuesta más con el tema de la imagen, abordando ya incluso espacios con lo tridimensional, ¿no? Entonces está muy interesante porque probablemente el día de hoy vamos a estar descubriendo nuevas perspectivas totalmente diferentes a lo que fotográficamente estamos acostumbrados a este espacio, cosa que me parece súper interesante y sobre todo pues el poder dialogar con artistas de diferentes países creo que nutre demasiado este espacio poco a poco, quien siempre busca pues de alguna manera ser una fuente de información que nos sirva a todos los apasionados de la fotografía, de la imagen en general. Así que un honor el poder compartir con Adela. Vamos a ver si podemos ir haciendo contacto con ella, que creo que ya está por acá. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Joel? Hola Adela, ¿qué tal? ¿Me escuchas bien? ¿Se oye bien? ¿Todo ok? Yo lo escucho muy bien. ¿Tú me escuchas bien a mí? Sí, Sí. perfecto. Creo que está todo ok para que demos inicio. Adela, bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado este encuentro. No, al contrario, Joel, muy agradecida contigo de estar aquí en Prisma Gift y me encanta la idea, te agradezco mucho la invitación, muy honrada con la invitación. Sabes que en un principio de este encuentro estaba comentando la hermosa posibilidad de ver más allá de la fotografía, de ahondar ya más en un tema relacionado con el tema de la imagen y de ver las posibilidades creativas que tenemos, ¿no? Porque en un principio probablemente muchos de los que están iniciando la fotografía o personas que ya llevan tiempo en la fotografía, como que se quedan en ese medio, pero en tu trabajo es como totalmente diferente. Vamos a un tema que sí, que la fotografía es clave, pero ahonda más en el tema de la imagen, ¿no? Y eso es lo que me gustaría que empezáramos este encuentro. ¿Te sientes más fotógrafa? ¿Te sientes más artista plástico? ¿Te sientes artista visual? ¿Cuál es, o mejor dicho, cómo te defines en el medio artístico? Sí, pues mira, yo me defino como artista plástica. Yo creo que al ¿Ok? final de cuentas mi obra termina en una fotografía, ¿verdad? Porque como comentas, para llegar a la fotografía hago un performance siempre, todas mis exposiciones, todas mis obras son primero, es un performance, hago algo con mi cuerpo, trabajo con mi cabello o trabajo con azúcar, hago esculturas, ya sea de cabello o de azúcar y al final queda un registro fotográfico, ya que mi trabajo es efímero. A lo que yo Claro. le tomo fotografía desaparece. Es papel, es azúcar, es cabello, es efímero. Y al último termina en una fotografía o en un video. Yo no me considero fotógrafa, tal cual, me considero una creadora de imágenes. Eso es lo que yo creo que sí me considero. Y para mí me falta más técnico, o sea, me gustaría experimentar más cosas. Por ejemplo, ahorita ya estoy empezando a experimentar con la cerámica, ya tengo mi primera exposición colectiva ahora con cerámica. Entonces, para mí como que hay un lenguaje muy grande, es como que hay mucha disponibilidad, hay muchas herramientas. Y para mí Exactamente. se pueden unir, todas se pueden unir. Esto es muy interesante, sobre todo cuando hablas del tema de lo efímero, me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque el tema del registro sin duda es como para dejar huella de todo lo sucedido, pero aún así, de que estas obras sean efímeras, también está el hecho de que son obras muy íntimas y el tema del cuerpo es muy asociado a una perspectiva muy introspectiva. Quisiera saber qué detonantes son necesarios como para abordar este tipo de temas, o sea, cuáles son tus intenciones conceptualmente hablando. Bueno, mira, yo creo que todo vino porque empecé a estudiar arte contemporáneo. Al estudiar arte Ah, contemporáneo me doy cuenta de que el artista necesita plasmar el contexto histórico que está viviendo. Un artista no puede tener la piel delgada, un artista no lo puedes callar, o sea, un artista es la persona que tiene la libertad de expresión, entonces es como, yo no me puedo censurar a mí misma, ¿verdad? claro. Eh, entonces para mí es una obra íntima, pero también es muy espiritual, también para mí muchas de esas imágenes, por ejemplo, son espirituales. Como por ejemplo esta que tengo aquí atrás, fue la primera fotografía que hice con esta técnica del azúcar.
la que me llevó como a pensar ya en la fotografía o en el arte como en otro nivel. Y para mí fueron muy, muy espirituales porque hay un contexto emotivo muy fuerte en esas fotografías. Pero, por ejemplo, no todo mundo. Hay gente que se cuestionó mucho, le causaba mucho ruido verlas, no podían verlas. Pero para mí es espiritual, o sea, para mí hay magia ahí. Para mí, y en especial porque son una cuestión emocional en esas fotografías. Hay cosas de mi niñez ahí. Entonces, digo, es algo íntimo, pero cuando uno estudia arte contemporáneo, te das cuenta que, o sea, el artista necesita ser muy valiente, Claro. muy valiente para poder hablar de todo. No hay un tema que no pueda hablar un artista, o no debería haber censura. Entonces necesitas ser valiente para reconocerlo, necesitas ser humilde también para darte cuenta, en mi punto de vista, para darte cuenta, pues que uno es frágil, hay vulnerabilidad en la vida. Por ejemplo, uno de mis temas principales es la ansiedad. Y por qué, y qué, o sea, y cuál es el problema, que mi tema sea la ansiedad. A mí, al principio a lo mejor sí me costó un poco de trabajo que a lo mejor la gente viera mi obra y dijera, ay, híjole, esta chica tiene traumas, porque así me decían, ¿verdad? Híjole, qué traumas tendrá, ¿verdad? Para sacar esas fotografías. Pero yo les digo, o sea, en realidad la angustia, la ansiedad, las cuestiones de la condición humana, pues son de todos, no son mías. Nada más que un artista las plasma con estética. Pero aquí es el atreverse a ser vulnerable, a ser humilde. Sí soy vulnerable, pero puedo hablar de eso y puedo traer imágenes estéticas con esa fragilidad humana que es de todos, no es mía. Esa angustia no es mía, es de todos. Es desde un niño cambia de escuela y tiene angustias, hay una enfermedad, hay angustias, hay ansiedad. Entonces es de todos. Entonces es una invitación más bien a abrirnos todos y a poner en la mesa temas que son difíciles de hablar. Es lo que yo busco. Esto es realmente interesante porque, bueno, teniendo en cuenta el tema del otro, ¿no? O sea, al ser un trabajo tan íntimo, digamos que podrían interpretarlo de miles, o sea, diversas formas, ¿no? O sea, el lenguaje visual puede ser muy variado, depende de su contexto cultural de esta persona, depende de lo que siente en el momento al ver las imágenes, pero aún así me encanta esa perspectiva que planteas, que es algo que conecta con todos y es una realidad, ¿no? O sea, hablar de temas de la ansiedad, hablar de temas que son tan íntimos, creo que de alguna u otra manera sí van conectando con los demás. Ahora, Sí. me nombras el tema de la estética que me llama muchísimo la atención y de hecho ha habido una pregunta muy interesante y probablemente sea el momento que conversemos de ello, probablemente un poquito de la parte técnica, y es Uh que -huh. esa presencia del dorado en tu obra, ¿no? Siempre está Uh -huh. como que esa latencia de lo dorado, del amarillo. ¿A qué se ve específicamente todo esto? ¿Por qué se ha vuelto parte de tu lenguaje visual, de tu autoría? Incluso viendo en tus trabajos, hay mucha presencia de esto. Bueno, mira, yo creo que como que no fue algo deliberado, de que yo quisiera usar el color dorado, sino es por el uso que yo le doy a la luz. Okay. A mí me gusta darle la luz a ese objeto que causa inquietud. No quiero que la luz esté afuera y lo esté iluminando desde el exterior o desde el techo. Quiero que la luz venga de ese objeto que inquieta. Entonces yo le doy una luz interior a ese grito, como por ahí tengo fotografías de gritos. O sea, no quiero que la luz venga de fuera, sino que venga de dentro. Quiero darle ese peso, esa importancia al objeto que estoy fotografiando. Y yo creo que ha sido el uso de la luz que le doy, ¿verdad? Porque en realidad mi trabajo es el resultado del diálogo entre la luz y el objeto. A veces es el diálogo entre la luz y el azúcar, como en este caso, o la luz y el cabello, cuando uso cabello, o la luz y el papel, cuando uso esculturas de papel. Pero la luz es parte indispensable de mi obra y es la que dialoga para que la fotografía salga así. Es básicamente es eso. Es de hecho muy interesante y me gustaría si pudiésemos ahondar un poquito más en ese proceso desde la parte creativa, desde la parte técnica, con todo este tema del azúcar, ¿no? Que es un tema, bueno, muy curioso, es una técnica muy interesante y que realmente da unas imágenes bastante oníricas, bastante raras, para ser sincero en muchos casos, pero es atrayente, ¿no? Es bastante interesante. ¿Cómo es tu proceso, pues, a nivel de concepto y a nivel técnico, ¿no? ¿Cómo es ese backstage Sí. detrás de toda esta obra? Bueno, mira, desde que hice esta fotografía, para mí, como te digo, fue un paso, dije, ahora sí ya la fotografía, el arte ya para mí es algo en serio. Ya lo era, pero yo no tenía un estilo. Aquí como que empecé ya con el estilo. Entonces lo que hice fue estudiar.
asesorías, no he dejado de estudiar, asesorías con profesores que están, pues que tienen maestrías, tienen doctorados, tienen la carrera. Entonces, ellos son los que Claro. me han estado guiando. Entonces, yo empecé a utilizar lo que son elementos que vienen de mis recuerdos, de mis memorias, esos elementos, y empezar a jugar con ellos, experimentar mucho. Entonces, el azúcar es un elemento que estuvo ligada a mi infancia. Ese olor formó parte de mis recuerdos, de mi memoria, por un negocio que tenían mis papás. Entonces, para mí el olor a azúcar, a bombón, a chocolate, yo lo olía todo el día, porque vendían dulces. Entonces, ese olor formó parte de mis memorias. Claro. Entonces, yo empecé a manejar y a manipular el azúcar en la cocina de mi casa. Y para mí, como que todo, no lo hice con predisposición, sino como se me fue dando. Empecé a hacer una pasta con azúcar, uso el microondas, le pongo aceite, maicena, hago una pasta, hago una escultura que después fotografío, pero después para mí me empezó a dar mucho sentido porque la cocina simbólicamente, o sea, tiene un peso fuerte. En la cocina es donde la familia se reúne, donde el diálogo sale, y yo en ese tiempo estaba manejando una situación familiar con mi familia de origen, de un conflicto ahí que teníamos. Entonces, para mí era como simbólico trabajar en la cocina con ese olor, y hasta me lo podía comer, porque este material me lo puedo comer. Entonces, era como trabajar a mi familia, como tocar a mi familia, como amasarla, como acariciarla. Ese fue un proceso pues muy íntimo, pero luego hay cosas que después entiendes, hay cosas que son premeditadas, pero otras como que después vas viendo cómo uno escoge el lugar. Por ejemplo, yo lo hago aquí en la cocina de mi casa, siempre este tipo de fotografías las tomo en la noche, siempre, tiene que ser de noche. Y para mí es un acto, es un ritual donde yo me pongo un vestido negro, hay un vestido negro que me gusta mucho el corte, tiene una tela muy ligera, es de algodón, pero es muy bonito. Entonces yo me pongo ese vestido negro y siempre termino descalza, entonces, y sola, porque para mí, que todos estén dormidos, yo necesito trabajar sola, apago los focos de toda la casa, incluyendo la cochera, porque si no la luz me interviene ahí en mi foto. Todo Entonces apagado. imagínate toda esa soledad, eso yo sola, mi vestido, y mi vestido queda todo manchado de blanco, ¿verdad? Por todos los Claro. materiales que uso, pero es parte de mi acto performático, ¿verdad? Y Es también lo como que un me ritual, gusta de hecho. es un Una ritual. especie de ritual, exacto. Y lo sabes que también me gusta que después me doy cuenta que la casa viene a funcionar como un cuarto oscuro. Como está ligado con la fotografía también, o sea, un cuarto oscuro donde se revelan las fotografías, pero yo convierto mi casa en un cuarto oscuro. Y ahí tomo mis fotos, no las revelo, las tomo. O sea, como que todo va ligado hasta cómo preparo la casa para hacer la fotografía. No está ligado, ¿sí me explico? Cómo todo se va Sí, sí. uniendo, ¿verdad? De hecho, de hecho es interesante porque, o sea, a pesar de que el resultado es muy atrayente, muy impactante, estas imágenes bastante sensibles, bastante mágicas en muchos sentidos, creo que también parte de esa magia se debe al proceso, ¿no? Y esto es realmente interesante porque, bueno, como, no sé, creo que es es ver la imagen desde una perspectiva muy unida desde el artista, ¿no? O sea, hay mucho de ti a nivel físico, no sé si me explico, o sea, es como estar muy adherido a este proceso y eso lo Sí, hace aún más íntimo. De hecho, sí. Adela, hablando de estos temas tan íntimos, estos temas tan emocionales, introspectivos, hubo una pregunta en la semana que me encantó muchísimo y que me gustaría pues, comentar en este momento, que hablaba en el tema de trabajar en hechos emocionales tan íntimos, ¿no te ha perjudicado de alguna manera, pues, desde lo emocional, desde lo social? ¿Cómo ha sido manejar este tipo de conceptos en el medio artístico, teniendo en cuenta que hoy en día, bueno, la crítica es un hecho irrefutable y que, bueno, incluso las redes sociales, el hecho de mostrar tu trabajo, siendo algo tan íntimo, bueno, esa vulnerabilidad de la cual hablabas en un principio, ¿no? ¿Cómo manejas esto? Claro. ¿Te ha pegado en algún momento emocionalmente hablando? Mira, como te digo, esta fotografía fue la primera y para mí fue algo como diferente, una fotografía diferente, rara, pero Ok, espiritual. Para mí, yo lo veía espiritual. Pero sí, me di cuenta, gané con un primer concurso, un tercer lugar, y una persona me dijo en la exposición, ¿sabes qué? Exponer es exponerse, pero no le entendí. Y dije, ah, está bien. Entonces, así quedó. No, al día siguiente ya le capté la idea. Empecé a claro, recibir comentarios. Pues sí, la gente opina, dice, trae sus propias ideas, empieza a verte traumas.
Pero, como te digo, yo creo que el artista no puede tener una piel delgada. Y después, la verdad es que he estado muy bien acompañada en mis procesos. Si yo estuviera sola, no hubiera, ya a lo mejor lo hubiera dejado, porque es difícil sí enfrentar los prejuicios y lo que la gente opina y dice. Me han llegado a poner, solamente en un caso, expuse en México y me ponían emojis así de asco y de vómito y eso no es arte. Pero eso para mí, como estoy bien, o sea, estoy acompañada con mis asesores, para mí eso es una estrellita en la frente. O sea, inquietar es Claro, el objetivo. Entonces te inquieté, qué padre. Yo también me he llegado a inquietar con otra fotografía que saqué y de eso se trata. Y luego cuestionarnos, ¿por qué me inquietó? O sea, no me va a dar una respuesta, me va a dar preguntas. Pero a ver, ¿por qué me inquieta la fotografía? ¿Qué me está diciendo de mí, verdad? Entonces, para exacto. mí, ya después pasó a ser como una estrellita. Ay, me van a criticar. Oye, qué padre, gracias. Qué bueno que logré conectar, ¿verdad? Claro, ¿no? Porque te digo, no sé, te puedo contar, hubo un trabajo, después empecé a hacer autorretratos y hice un primer autorretrato y cuando tomé la fotografía, en mis esculturas, haz de cuenta, no se ven así, se ven diferentes, pero a la hora de tomar la fotografía, el juego de luz y veo la cámara, haz de cuenta que me quedé pasmada, me asusté de lo que vi. Sí, esa fotografía sí me inquietó mucho. Estaba en la sala, me quedé pasmada, haz de cuenta que se me fue como la respiración, me senté en el sillón, sentí que había abierto una puerta en mi cabeza que debería haber cerrado, o sea, que no debería haber abierto. Me daba mucho miedo, pero me dije, estoy estudiando arte contemporáneo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué me inquieta? ¿Por qué no me está gustando? ¿Por qué me siento inquieta? Y entonces me di cuenta que ese autorretrato, que casi no lo subo a redes, es otro que sale de perfil, yo veía ahí una Adela de 90 años, enferma, muerta, la veía con los ojos cerrados, el cabello se veía blanco. Entonces a mí me estaba enfrentando con lucidez a la vulnerabilidad de la vida, que un día ojalá tenga 90 años, ¿verdad? Pero me estaba enfrentando a esas cosas que es parte de la vida. Me estaba enfrentando que a lo mejor un día me voy a enfermar o voy a morir, pero luego dije, y además dije, es mi cara, ¿por qué me va a dar miedo? Porque la piel sale como, pues, agrietada, el cabello, Sí, el blanco, pero después dije, no, lo voy a hacer más y seguí haciendo autorretratos. O sea, entendí el cuestionamiento de mi trabajo. Entonces, ¿por qué le voy a tener miedo a la vida, a la muerte, a la enfermedad, a la edad? No lo puedo evitar. Entonces, ¿por qué mejor no lo hago con estética y lo presento con estética y lo afronto con estética, ¿verdad? Esa digo, entonces entiendo a la gente que a veces le puede causar un ruido, a mí me lo causó una fotografía mía, pero cuando lo entendí dije, no, de aquí soy, o sea, le voy a seguir por ahí. Y entre más me inquiete, pues más le doy, ¿verdad? la verdad que se siente desde la forma en que comentas todas estas anécdotas, la manera en que nos explicas, hay mucha fortaleza dentro de ti. Se siente también eso y eso es admirable porque, o sea, siempre trabajar el hecho emocional es un arma de doble filo, o al menos esa es la perspectiva que tengo de ese tipo de cosas, ¿no? El autorretrato sin duda es ahondar en uno mismo en muchos sentidos, ¿no? Y es bastante maravilloso esto. Mira, por aquí hay un comentario, y aprovechando este comentario, pues decirles a toda la audiencia que está conectada que pueden escribir, pueden comentar, dialogar con nosotros. Esto no es solamente nosotros dos aquí conversando, ustedes pueden hacer sus preguntas, yo con gusto lo leo, lo comparto aquí con Adela. Aquí tenemos un comentario de parte del maestro Wilson Prada, quien Ah, comenta, dice así, en Adela, la comunicación con el objeto y la luz que emana es fundamental. Y es buenísimo que el maestro hable sobre el ay, tema del objeto porque es algo de sí. lo cual me gustaría que hablemos acá, ¿no? ¿Qué representa para ti el objeto y cómo conecta con todo este tema de la memoria y de lo efímero? Ajá, claro. En este caso, por ejemplo, en esta fotografía, En general, porque también, por ejemplo, el trabajo del cabello, que también me gustaría que podamos hablar un poco de ese trabajo que es maravilloso, es un tema, ¿no? El cabello y todo este objeto y lo que representa, ¿no? Siempre ha habido esa atracción por el objeto en tu trabajo. pues mira, yo creo que sí, yo creo que todos los artistas, pues, a lo mejor somos así, como que los objetos nos llaman. Ya, Hay muchas cosas que recojo, literalmente es basura. Este objeto que está aquí es un juguete de este tamaño, quebrado en tres, que estuvo enterrado, digo, 40 años. Literalmente, pues era para la basura, pero para mí no, como fue un juguete de la infancia, lo recuperé y lo hice arte.
Otra instalación que tengo es, por ejemplo, arranco las hojas de mis diarios de la adolescencia y cubro mi cuerpo con ellos. Y luego después ya lo quito de mi cuerpo y lo instalo sobre tierra, pero le puse luz interior a esos escritos, ¿verdad? Entonces, pues ahí son varias técnicas, eh, pero sí, digo, es muy importante para mí lo que es el objeto. Y, por ejemplo, esos diarios, pues son objetos bien íntimos, volvemos a lo mismo. Ahí si te acercas a la obra, puedes alcanzar a leer nombres, fechas, pero también dije, bueno, eso fue en la adolescencia. Claro que hay miedos, inseguridades, hay cosas que me darían vergüenza, pero después digo, ay, era un adolescente, o sea, qué vergüenza me puede dar. Eran cosas que todos los adolescentes hablan y escriben. Y fue liberador también. Claro que antes le saqué copia porque mis diarios son íntimos, mis diarios son, los adoro, los amo. Dije, le voy a sacar copias y el original pues se fue a la obra, ¿verdad? Pero como que ya tengo mis escritos para recordar, Claro. ¿verdad? Todo eso. De hecho, es Pero interesante cómo incluso, pues, o sea, ciertamente son objetos íntimos y que tienen que ver mucho contigo, pero también, por ejemplo, no solamente el hecho de abordarlo, o sea, volverlo una escultura, o sea, reinterpretar el objeto de alguna forma, sino también el tema de la instalación, que sin duda también es algo de lo cual conecta muchísimo con la obra y que creo que permite como que ahondar más en todo este panorama, ¿no? ¿Por qué ese tema de la instalación también y cómo llegas a estos conceptos? bueno, mira, la instalación es la última exposición que hice el año pasado. ¿Mm? Eh, y aquí lo que yo quise, como toda mi obra empieza con un performance de una escultura. Normalmente la escultura no la había presentado propiamente en una exposición. En este caso, esas instalaciones que por ahí tú compartiste, las fotografías donde se ven mi torso, mis piernas, mis brazos con la luz interior, esos, pues, ay, se me fue un poquito la idea, perdón. Estábamos hablando, perdón, se me fue un poquito la idea. De cómo llegas al tema del concepto de toda la Ah, instalación y eso. sí. Entonces, en esta ocasión lo que hice fue exponer también la escultura, porque yo normalmente hacía más que nada la fotografía, ¿verdad? Pero había una escultura antes y había un performance antes, pero eso no lo estaba mostrando. Ahorita, por ejemplo, yo quiero al rato ya grabar ese performance y también es parte de la obra, ese cómo hago las cosas, ese performance. En este caso, ya ahora sí, en esa instalación, ya expuse las esculturas a las que les tomo fotografías y también vi el potencial tan tremendo que tiene la escultura, que es parte de la fotografía, ¿verdad? Porque es el objeto fotografiado. Y en esa Claro. exposición, fíjate que también me gustó mucho, que después me di cuenta, fue una exposición en un cuarto cerrado, en un cuarto, en la Casa de la Cultura de San Pedro. Y el objetivo ahí fue, no usé luz del techo, o sea, la luz es un tema mío, entonces dije, la luz del techo, la luz no viene del techo en mis obras. Entonces fue una oscuridad total y otra vez la luz sale, pero del objeto, ¿verdad? De mis piernas, de mi torso, Claro. y para mí entonces eso volvió a ser como un cuarto oscuro, haz de cuenta que es otra vez un cuarto oscuro de cuando uno revela fotografías, como que hasta la museografía tiene que ver con la fotografía, aunque esa instalación no es una fotografía, tiene que ver y es parte del tema de la fotografía. Esto es muy interesante porque aquí ya no es en sí hablar ya como de la obra, sino, o sea, hablar de la obra, pero desde una perspectiva post, ¿no? O sea, post fotográfica, podemos decir, o sea, preocuparnos por el hecho de cómo se va a ver, cómo la vamos a mostrar, cómo vamos a proyectar, y ese valor decisivo, ese juicio que tienes en el momento de compartir lo que haces, me parece interesante. Ahora, en el tema del trabajo de los cabellos, Adela, esos cabellos, ¿en qué va ese tema, ese concepto que has manejado? Me llamó muchísimo la atención. De hecho, ha sido una de las cuales han reaccionado muchísimo a las historias que hemos estado compartiendo en Prisma, porque Uh son -huh. fotografías de cabello, pero son muy interesantes, algunas que se ven como una especie de paralelos, donde incluso está esa persistencia del tema de lo dorado. ¿Cómo llegas a trabajar objetos como el cabello? ¿De qué va toda esta obra? Claro que sí. Mira, ahí al ganar el tercer lugar en esta pieza, el premio fue una exposición para el año siguiente, una individual.
Entonces yo seguí experimentando, dije, el azúcar ya la tengo, voy a seguir, es una técnica que no voy a dejar, pero seguí experimentando con el cabello. O sea, para mí el tema de la ansiedad está ligada al cabello en mi vida personal. Por ejemplo, yo de niña necesitaba tocar las pestañas de mi mamá o de mi hermana para poder dormir. O sea, es como esa ansiedad de agarrar cosas. Este, entonces el cabello es un tema. Lo que yo empecé a hacer ahí es volver a trabajar otra vez en la intimidad de mi casa, porque aquí es donde hago mi trabajo, pero ahora ya no en la cocina. Ahora me fui a la regadera. Entonces, el día que yo me pinto el cabello, me pongo los químicos y todo, ese día me meto a bañar, pero antes limpio muy bien la coladera de la regadera, y ese día se me cae más cabello del habitual por los químicos y todo esto. Entonces, ya que limpié la coladera, me termino de bañar y se me ocurrió, dije, bueno, si voy a experimentar con el cabello, déjame ver qué pasa con el cabello, cómo se ve ahí en la coladera. Saco la coladera y veo que como tengo el cabello largo, se empieza a enredar y luego como el agua cae como en espiral, se crea una forma muy estética, muy bonita. O sea, no parece que algo que es hasta asqueroso, ¿verdad? En muchos casos, encontrarte un cabello en la mesa, en la comida, o un cabello que se cae, no es algo agradable, pero mi estética es esa. Mi estética es el objeto cotidiano o sea, rescatarlo y darle una estética. Entonces, la verdad me puse a jugar con él, lo puse en el cancel de la regadera, me saqué el celular, pero así en el momento. Y empecé a jugar y cuando hay el punto cierto punto con la luz, cierto punto con el ángulo de la cámara, salió una imagen y me di cuenta del potencial del cabello en la obra. Y entonces ya hice una exposición de una serie de 30 fotografías con el cabello, siempre trabajando en la intimidad, ahora en la regadera, algo. Y ahí se forman muchas figuras como de paraidolia, ¿verdad? Que a veces parecen animalitos, insectos, flores, partes del cuerpo, máscaras. Y me ha tocado que cada quien ve cosas bien diferentes, ¿verdad? Yo a veces puedo ver una máscara y mi esposo me dice, no, es que es un abejorro. Y yo veo nada más la máscara, pero bueno, es el juego que te da el arte, ¿no? Que cada quien puede interpretar, ¿verdad? Sabes, Adela, bueno, escuchando todo esto que comentas, viendo parte de tu obra en esta semana que he estado como que siguiendo más la pista de lo normal, viendo tus proyectos, en lo que andas, me cuestionaba también un poquito el tema de la autoría. Y es que me gustaría hacerte esta pregunta. ¿No has tenido miedo o esa ansiedad, por así decirlo, de que de alguna u otra forma quedarte siempre en lo mismo con el tema del azúcar o que no te reconozcan por si no lo haces ese tipo de trabajo todo el tiempo? ¿Cómo manejarías a nivel pues, de tu autoría? ¿Es algo que te preocupa o cómo o cuál es tu planteamiento sobre la autoría en este caso, ¿no? Porque si comparamos, por ejemplo, el trabajo de los cabellos con el trabajo del azúcar, es totalmente diferente, totalmente disonante. Sí, Y la pregunta más bien es, ¿con qué nos viene Adela el día de mañana? ¿No? Entonces, sí, ¿cómo te sientes como artista en ese sentido? ¿Es algo de lo cual te preocupa? No sé, me gustaría saber ese tema. claro. Mira, yo te voy a decir algo, yo creo que se enriquece. Entiendo esa parte que me dices, porque puede ser que hay gente que se queda con un estilo y es un estilo ya bien definido, pero ¿Mm? yo siento que yo tengo mucho que hablar, yo tengo mucho que decir, es como que la necesidad de expresarme y por eso yo creo que saco diferentes formas, técnicas. Yo ahorita quiero experimentar ahora en la danza, quiero experimentar en el video, pero siempre yo considero que hay un hilo conductual en mi obra. En mi obra, desde el azúcar, el cabello o los diarios, mi cuerpo está presente. Hay ansiedad presente, hay vida y hay muerte. La luz es fundamental. Entonces yo creo que hay un hilo conductual. No es tan así, a lo mejor son técnicas diferentes y la verdad es que yo también lo que quiero es unirlo. O sea, estoy ya pensando en ciertas situaciones, ya las estoy pensando, cómo unir todo, pero es que te digo, yo lo que tengo es una necesidad de hablar, así siento, que entonces mi forma de hablar es, no me basta la escultura, no me basta la fotografía, no me basta, quiero más y quiero más y quiero intervenir y quiero instalación y no sé mañana qué vaya a querer, pero yo quiero experimentar, o sea, esa parte de la experimentación me encanta, no la puedo evitar, no la puedo evitar, la verdad. De hecho, sin duda, y hablando de lo experimental, algo acá de lo cual también pues se aprecia mucho en tema de tu obra, es el tema del formato, ¿no? Porque, o sea, no es, por ejemplo, ese formato convencional que nosotros podemos observar, sino que algunos pueden ser incluso más grandes, más pequeños, formas extrañas.
¿Este tema del formato es parte de la técnica que realizas o es una intención también tras todo el planteamiento que nos estás mostrando? Pues yo creo que es parte de experimentar todo. Digo, el formato, te refieres a algunas fotografías son chicas, grandes, hay Sí, instalación, hay objetos claro, incluso, tridimensionales, exacto. tridimensional, bidimensional. Yo creo que es parte de la necesidad que tengo de expresarme. Te digo, yo hasta he pensado en que mis imágenes pueden irse a videos cortos irme a una convocatoria de videos cortos o de cine, ¿no? O stop motion, o sea, yo estoy así, mira, y te digo, yo ahora quiero estudiar danza, y es el cuerpo, sigue siendo la misma línea, es el cuerpo, ¿verdad? Es la Bueno, luz, es la angustia, es la ansiedad, cuestiones de bueno, la ahí vida. tenemos palabras de Adela. Aquí aprovechando esta pausa también para comentarles, ya estamos ya a mitad de entrevista, así que tienen tiempo todavía para hacer sus preguntas si quieren compartir con nosotros. Y mientras tanto, por aquí tengo otras preguntas que nos hicieron en la semana y es la siguiente. ¿Qué consejos podrías brindar para quienes queremos tratar la imagen de forma tan íntima? Ok, pues mira, yo creo que a mí, por ejemplo, lo que me ayudó es estudiar arte contemporáneo, ¿verdad? Porque el El arte estudio. contemporáneo, el estudio, sí, el estudio. Es bien importante también juntarte, hacer comunidad y juntarte con gente que piensa igual que tú, que está igual de preparada o más que tú. Porque a mí me pasa, si me junto con gente que estudia menos que yo, no va a entender y sus comentarios pueden perjudicarme. Yo me junto con gente que está estudiando lo mismo que yo o que sabe más. Eso para mí también es bien importante. Eh, ¿Qué más? Yo creo que también ver, por ejemplo, lo que sucede en otros países. A mí me ayudó. Por ejemplo, Monterrey, donde yo vivo, lo considero un lugar moral o cuadrado. Le importa mucho el que dirán. Entonces, yo no me puedo quedar viviendo en un pedacito así, ¿verdad? Entonces, yo empiezo a explorar, que es lo que he hecho este último año, qué sucede en Chile, qué sucede en Argentina, qué sucede en Perú, qué está pasando en Europa, qué sucede en el mundo, en el arte. Y entonces yo veo que aquí estamos en pañales, aquí hay mucha censura. Entonces yo no quiero quedarme así porque si nada más veo lo que está cerca de mí y es censura, voy a creer que así es el mundo y el mundo no es así. Entonces yo hago, por eso estoy haciendo mucha comunidad también con gente de fuera y veo que el panorama es gigante. O sea, tiene mucho que ver con quién se junta uno. Yo sí pienso. Entonces yo Adela, le daré ese consejo. aparte de esto, me llama la atención, o sea, me da curiosidad también saber que de hecho hasta hace poco con otra artista de México lo conversamos un poquito, Sí. el tema de la mujer y el arte, sobre todo desde México. ¿Cuál es la realidad que se está viviendo allá con la mujer y la fotografía o el arte en general, la imagen en general? Mira, yo te puedo hablar desde lo que yo vivo. Yo creo que la fotografía en donde yo me muevo, o donde me movía hasta el año pasado, poca gente se dedicaba a la foto, poca gente, mujeres y hombres, poca. Ahorita ya me estoy relacionando ya con otro gremio, otro grupo, y lo que yo veo es que en este otro grupo que me estoy manejando, la mujer en la fotografía son grupos tremendos, tremendamente fuertes, tremendamente unidas, tremendamente compartidas. Hay muchas en toda Latinoamérica, hay varias comunidades y todas se apoyan, todas se ayudan, todas se comparten, se recomiendan. Es una situación que me ha impresionado demasiado, cómo la mujer está creando tantos colectivos de mujeres, dando información gratis a otra mujer, apoyando sin ningún compromiso, en donde compartir es muchísimo más importante que el competir. Y eso a lo mejor yo no lo veo tanto cuando me dedicaba a la pintura, por ejemplo. No veo, no, digo, en mi contexto, hasta donde yo me muevo, no veía mucho esto. En la fotografía de mujer la veo en unos casos extremos. Para mí, algo va a pasar en la fotografía, o está pasando en la fotografía en América Latina con las mujeres. Muy Esto, fuerte. esto es muy interesante, de hecho, porque exactamente creo que compartimos esa visión, pues no solamente algo desde Perú, bueno, aquí que hemos estado entrevistando a varias mujeres dedicadas al tema del arte, se está viendo como que ese proceso, ¿no? Ese proceso de que se están planteando nuevas alianzas, nuevos espacios y que Sí, hay, pues en definitiva,
un tema de intención, de visibilidad, de mostrar esa realidad que se está haciendo y eso es muy bonito, la verdad, y muy necesario, sobre todo en estos tiempos de transición que estamos viviendo tantas cosas tan rápido. Y hablando de tiempos y cosas que estamos viviendo, quería hablarte un poquito con el tema de la pandemia y hablarlo, o sea, enlazarlo con el tema de tu obra, pues, que tiene que ver con el tema de lo íntimo. ¿Ha beneficiado de alguna forma la pandemia o no en tus procesos creativos? ¿Crees que la imagen y la pandemia ha habido algo que nos haya enseñado? ¿Cuál es tu opinión con estos temas? Mira, por una parte, te quiero decir que a mí la pandemia me ayudó, pues digo, guardando las proporciones, obviamente hay mucho dolor y hay muchas cuestiones de la pandemia que Claro, causó en todo el mundo, pero en cuanto al arte, por ejemplo, yo considero que a mí me ayudó porque yo el arte, mi trabajo lo trabajo en casa, yo no hago fotografía afuera, entonces pues tenía toda mi casa pues todo el día, ¿verdad? Entonces me favoreció en esa parte. Pero también me di cuenta, me empecé a conectar mucho en redes y empecé con Argentina. Este, me lanzaron una convocatoria, participé, me seleccionaron, se hizo un libro con 13 de fotógrafos latinoamericanos de 13 países y para mí haz de cuenta que ese fue el inicio, de ahí conocí gente maravillosa, hombres y mujeres, que me han ayudado y nos hemos ayudado. Yo les paso convocatorias de aquí, ellos ya han expuesto acá, ellos me recomiendan en otra revista, ya me he publicado en España, ya tuve un conversatorio en Perú, otro en Chile, y yo les paso y ellos me pasan. Entonces, de cuenta que ha sido, yo, si no hubiera sido por la pandemia, no volteo a ver las redes y ver esa comunidad tan inmensa que hay. O sea, y luego ya fue igual estudiar en Argentina que estudiar aquí en Monterrey o en México, en la capital. Entonces empecé ya a tener otra visión de la fotografía. Es una fotografía muy diferente, más atrevida, no hay censura. Entonces como que te abre también el panorama. Entonces yo creo que para mí la pandemia me ayudó a ver que hay algo más allá de Monterrey. Y eso me ha claro. favorecido demasiado. O sea, estoy bien contenta con esa parte. He encontrado como mi Creo que tribu. Sí. de hecho es muy cierto, esa posibilidad de poder conectar con un medio que ya existía de por sí, pero que, bueno, con el tema de la pandemia le hemos dado mayor relevancia a ese tema, todo esto de las conexiones virtuales, la red. De hecho, este espacio nace por todo el tema de la pandemia. Y la Sí. verdad, ni por aquí, que en pleno 2022 todavía seguiríamos con las entrevistas, pero ya se ha vuelto algo como que una forma de conectar precisamente y de aprender sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y pues en ese sentido es realmente interesante porque, bueno, más allá de todo lo negativo que por supuesto nadie lo está negando acá, que nos ha traído la pandemia, creo que es un factor positivo. Fíjense, estamos ya, bueno, a casi nada ya de terminar esta entrevista, estamos ya en la parte final. Nuevamente les repito, si tienen alguna pregunta, la pueden compartir aquí con nosotros. Hoy estamos aquí con Adela, hablando sobre su obra, procesos creativos. Y hablando de creatividad, hablar un poquito de ese planteamiento de llevar la idea a lo tangible, Adela, y preguntarte sobre el tema de los bloqueos y el tema de los tiempos en el proceso de creación en una obra. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo vas haciendo tangible tus ideas? ¿Te has bloqueado en algún momento? Háblanos un poquito de Adela en ese tema de sufrimiento, ¿no? De alguna u otra forma, con toda la creación de todo lo que haces, porque bueno, más allá de lo técnico, también el tema de los conceptos, venir las ideas, me es muy curioso ver cómo lo haces. Mira, a mí lo que me ayuda es, lo que yo hago es, tengo una lista de todas mis ideas creativas o tengo una caja llena de fotos que me dicen algo, texturas. Entonces tengo como una caja con información de cosas que me van sirviendo. Experimento mucho, entonces tengo varios experimentos por ahí guardaditos que no he terminado de experimentar, pero los tengo separados. Entonces, yo creo que, por ejemplo, veo una película, veo desde un video y veo los efectos, esos videos y esos efectos me dicen cosas, las escribo, o sea, tengo una carpeta de imágenes visuales. Entonces, yo creo que cuando haces eso, no es tan fácil bloquearte porque ahí está el material. Es nada más de retomarlo y te van saliendo las ideas y ver imágenes y documentarte en todo, ¿verdad? En pintura, en telas, texturas, teatro,
todo te dice, todo te habla, ¿no? A un artista. Y en el Yo tema de considero. las referencias, pudiésemos decir, o sea, ¿tienes alguien que te inspira? ¿Qué referencias tienes? ¿Son referencias netamente dedicadas a la fotografía, a la pintura? Eh, ¿Hay alguien por ahí, un ídolo o algo ahí que nos puedas compartir? Mira, sabes que a mí la persona que me motiva, me influye y me encanta, no es un cineasta, es un productor, es Guillermo del Toro, no sé, digo, si lo ubican, es un Sí, mexicano, ¿verdad? Guillermo, claro. A mí me gusta mucho escucharlo hablar. O sea, yo he visto sus conversatorios, lo que él expresa, como él hace su obra a partir de figuras también inquietantes, ¿no? Pero ver cómo él busca desmitificar esas formas, desmitificar esos temas. Esa parte a mí me encanta, cómo él hace todos sus conceptos y lo veo muy parecido a lo mío. A mí me gusta también eso, desmitificar, o sea, no podemos hablar de todos los temas y el arte lo puede hacer. Entonces, esa parte como de ser muy transparente, de hablar de la vida, por ejemplo, para él es más importante contar una historia a partir de la chica que barre un laboratorio, ¿verdad? Como en la forma del agua, por decir, a que cuente la historia de esa película, pues el director de la empresa donde están haciendo los experimentos, ¿verdad? Con la criatura ahí. O sea, como que es muy aterrizado, no es fantasioso y la figura desmitifica, ¿verdad? Desmitifica quién es el bueno, quién es el malo, por qué te va a inquietar una imagen así. Por eso yo también trabajo mi cabello, a lo mejor a ver a quién diga cuaca, la verdad que es eso, o, o las esculturas que hago con mis diarios, pues están muy frágiles, pero ese juego me gusta, ese juego, y para mí yo lo escucho hablar y me influye, me motiva a seguir desmitificando formas, ¿verdad? Yo empecé a trabajar con mi cuerpo también, o sea, yo pues soy de otra generación, soy conservadora, para mí fue muy atrevido empezar a trabajar mi cuerpo, directo, o sea, bueno, no directo, pero a través de papel o a través de improntas. Para mi generación, yo me sentía muy atrevida, pero también me cuestionaba, ¿qué estoy haciendo? No estoy haciendo nada. No es nada malo, pero desmitificar, ¿verdad? Atreverme a hacer cosas diferentes. Ah, mira, por aquí tengo dos comentarios, Adela, te los voy leyendo. Uno es de parte del maestro Alfredo de Stefano, que te manda saludos por allí, dice Ay, saludos, Adela. gracias, Alfredo. Y por aquí hay una pregunta de parte del maestro Wilson Prada que dice, ¿te ubicarías en la estética de lo feo? Sí, pues mire, muchas gracias a los dos, a Wilson Prada, un saludo muy grande y un abrazo, muchas gracias. A Alfredo también un saludo muy grande, grandes maestros y grandes fotógrafos que admiro muchísimo. Pues mire, en cuanto que si la estética de lo feo, pues yo creo, pudiera ser lo feo, pudiera ser lo inquietante. También me ubico un poco a lo mejor en el expresionismo, quizá al romper las formas. Pero fíjate que eso de lo feo, tengo poco tiempo dándole vueltas. Pudiera ser pues, lo feo en cuanto a que es una estética diferente, ¿verdad? Pero que eso feo, esa fealdad, tiene una belleza, para mí es hasta espiritual, o sea, para mí. Entonces, eso feo, entre comillas, ¿verdad? Pudiera ser porque no es la estética convencional, no es la estética clásica, ¿verdad? Claro. Pudiera ser que sí, pues sí me ubique, pero hay una hermosura en esa fealdad, hay algo que nos está comunicando, es algo muy emotivo, es algo como para mí de otro mundo, en Sí, esa sí. fealdad, entre comillas. Y en ¿Verdad? tus imágenes creo que, bueno, no sé, la perspectiva que yo tengo muy ajeno a todo esto, eh, en algunas a mí me parecen más inquietantes, desconcertantes, raras, pero sí que con esa estética, por ejemplo, de los rostros, no es un rostro convencional exactamente, ¿no? De lo que estamos hablando. Y que bueno, para otras personas pudiese considerarse feo. Es realmente interesante más bien la forma en cómo lo planteas, ¿no? Que es una estética que tú ves belleza a pesar de todo ese caos, por así decirlo, ¿no? Fíjate, Adela, ya estamos en la parte final pues, de este encuentro. A mí me gustaría ir terminando este encuentro con una pregunta que, bueno, siempre a todos los invitados lo hacemos acá, que vendría siendo qué es la fotografía, pero en este caso creo que la pregunta sería más, ¿qué es la imagen para Adela? Tras todo lo dicho, todo lo vivido, ¿qué sería la imagen para ti? Bueno, mira, la imagen, bueno, yo creo que el ser humano
se puede comunicar, a lo mejor la forma más fácil, o entre comillas la más fácil, es comunicarnos a través de palabras, ¿no? De palabra escrita, palabra hablada. Pero yo creo que también nos comunicamos a través de formas, ¿verdad? Si hago una escultura, hago un dibujo, una fotografía, es otra forma de comunicar. Pero para mí en especial, yo considero que la imagen en mi caso, es la forma en que me ayuda a comunicarme mejor cuando no encuentro las palabras. Como que siento que me gustan las palabras, me gustan, pero yo creo que las formas a veces las imágenes me ayudan más a expresarme que las palabras. Entonces, para mí pues es vital porque es una forma de expresión esa imagen. Me estoy comunicando. Y lo importante aquí, lo que me gusta, es que es de va y ven. Yo me comunico consciente o inconscientemente, estoy hablando de mí en cada imagen, consciente o inconsciente, pero también me gusta que es va y ven, ¿verdad? El espectador también, cuando ve la obra y da un significado, también él está comunicando por lo que hay en él, ¿verdad? Entonces es algo bonito porque me expongo, pero el espectador también se expone cuando emite una opinión de la obra. Él también tiene lo suyo, yo lo mío. Entonces, consciente o inconscientemente, las dos partes hablamos de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, la imagen para mí pues, es muy importante. Qué bonita la reflexión y exactamente es recíproco, ¿no? O sea, es como ese vaivén que nos enfrentamos en cada momento que nos exponemos. Vernos reflejados en la mirada de los demás de alguna u otra manera, ¿no? Es Sí. realmente interesante lo que comentas. Muy bien, Adela, fíjate, ya hemos llegado a la parte final. Pues antes de terminar este encuentro, primero nuevamente agradecerte por haber aceptado pues, esta entrevista, haber aceptado ser parte de este espacio que día a día va creciendo con el aporte de diversos fotógrafos, fotógrafas, artistas en general en el medio de la imagen. Y bueno, para mí ha sido súper grato. Siento de tu parte una vibra muy fuerte. Creo que admiro muchísimo, más allá de tu obra, admiro muchísimo tu labor de oficio. Se ve que estás siempre como activa, viendo qué hacer por acá, viendo qué hacer por aquí. O sea, esa diversidad de estética que quieres manejar, se siente mucha fuerza en ese tema y creo que eso también es muy admirable dentro del arte, ¿no? Se ve que estás en ese pleno proceso de querer andar y hacer más, más y más, más y más. Así que muy bonito todo esto y bueno, muy agradecido también, Adela. Y agradecido también con todos los que han estado conectados y haciendo sus preguntas. Disculpa, ¿puedo decir algo? Sí, claro, Mira, nada más un adelante. último comentario quiero hacer y después de agradecerles. Les quiero comentar que dentro de los proyectos yo formo parte también ya del equipo de terapia fotográfica. Es un Ok. colectivo de fotografía latinoamericana. En Instagram está como terapia fotográfica en Perú. Y les quiero comentar que va a haber muchas sorpresas muy interesantes. No puedo hablar mucho, pero sí lo voy a estar compartiendo en mis redes. Va a haber muchas Ok. sorpresas muy grandes, muy potentes para toda América Latina. Para que Oh, estén atentos allá a mis redes, voy a pasar por ahí la información. No puedo hablar mucho, pero va a tener que ver con educación, con exposiciones. Y también les quiero compartir por ahí unas convocatorias para tu público, para ti, que va a haber acá en México, porque también esa parte me interesa mucho compartir. Aquí hay unas convocatorias muy buenas también en México y te las voy a estar compartiendo. Me interesa pues que también ustedes puedan venir a exponer acá, y en espacios que están muy a gusto, muy padres. Entonces son como que cosas que también quería ahí compartir, además de agradecerte a ti mucho, Joel, mucho por la invitación. Estoy muy honrada, muy contenta a Prisma GIF, a todos los que nos están escuchando y los que después verán el video les agradezco mucho y encantadísima de conocerte. También te comento, estuve viendo unos videos de tus charlas pasadas, están buenísimas, están para verse cada una, puros maestros, me encanta. Entonces, tengo mucha tarea, me estás dejando mucha tarea ahí de revisar todo tu Instagram. maravilloso, la verdad. Sí, la verdad Oye, que qué sí. chévere esto que nos comentas del tema terapia fotográfica, ¿no? Así es como Sí, tenemos el espacio. De todos modos, te voy a pedir que me lo pases ya por interno para publicarlo en las Insta Stories de Prisma para que puedan ahondar con más información sobre esto. Y bueno, claro. desde ya, pues agradecerte también por estos posibles nexos en los cuales se puedan trabajar, ahondar, porque bueno, gestionar espacios en torno a la imagen es una de nuestras causas principales y más bien, que bueno, de tu parte también está todo este tema de gestionar espacios, de estar conectando, compartiendo, ¿no? Así que es maravilloso.